Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo de Viral Makers y en esta ocasión nosotros vamos a estar conversando o desarrollando lo que sería el presupuesto empresarial. Entonces, antes de nosotros comenzar a abordar el tema, dándole una pincelada, pues básicamente el presupuesto empresarial es una herramienta clave de la gestión financiera que permite proyectar tanto los ingresos como los gastos para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. Además de que parte de la importancia del presupuesto empresarial radica en lo que ya sería la planificación, el control y la toma de decisiones. Entonces, ya sabiendo esto, podemos pasar entonces a lo que sería la definición del presupuesto empresarial, que este básicamente sería, como yo había mencionado, un plan financiero detallado que proyecta tanto los ingresos como los gastos y los recursos de una organización durante un periodo determinado. Por lo general, el periodo siempre es de un año. Eh, También funciona como una guía que le permite a la empresa planificar sus actividades económicas, también asignar recursos eficientes y anticipar posibles desviaciones. Puedes continuar. Parte de los objetivos principales que tiene el presupuesto empresarial, en primer lugar tenemos lo que es la planificación, que este abarca lo que sería establecer un mapa de lo que sería como una ruta financiera que apoye por consecuencia la meta de las empresas. En segundo lugar, tenemos lo que sería el control, que eso es básicamente supervisar los ingresos y gastos frente a lo planificado para detectar posibles desviaciones. En tercer lugar, tenemos lo que sería la toma de decisiones, que esto es proporcionar información clara y cuantificable que facilite lo que sería una decisión de inversión o una decisión de reducción de costos o simplemente de expansión. Puedes continuar. Tenemos también en cuarto lugar lo que sería la asignación de recursos, que esto no es más que distribuir de manera eficiente tanto el capital como el tiempo y el esfuerzo que se va a invertir en las distintas áreas de la empresa. Y por último, tenemos lo que sería la prevención de riesgos, que esto es anticipar los problemas de liquidez o de sobreendeudamiento o simplemente la falta de rentabilidad que pueda tener la empresa en sí. Puedes continuar. Entonces, ya pasando a la importancia de la planificación y control financiero, aquí me gustaría destacar cuatro que yo entiendo que serían las principales. En primer lugar, tenemos lo que es la visión estratégica, que esto es básicamente el presupuesto que ayuda a alinear las acciones de cada departamento con los objetivos claros de la empresa. En segundo lugar, tenemos la disciplina financiera, que esto lo que hace es que promueve un gasto responsable y evita también el uso inadecuado de los recursos. En tercer lugar, tenemos lo que sería la medición del desempeño, que esto no es más que eso es lo que permite evaluar el rendimiento económico de la empresa al comparar los resultados con el presupuesto. Y por último, tenemos la flexibilidad y la adaptación, que esto lo que hace es que facilita la realización de ajustes cuando surgen, por ejemplo, cambios dentro del entorno económico o simplemente en el mercado. Puedes continuar. Ya aquí pasaríamos a un ejemplo. Aquí nosotros vamos a ver la diferencia entre el presupuesto empresarial y el presupuesto familiar. Aquí se va a comparar el presupuesto familiar porque no, para que podamos entenderlo de mejor manera, cómo funciona el presupuesto empresarial, ya que es muy parecido a cómo nosotros nos debemos organizar en nuestra vida personal. Por ejemplo, en el primer lugar tenemos a una familia. La familia se planifica en los ingresos, por ejemplo. En mi vida personal yo tengo que saber cuánto me entra del sueldo o si yo tengo un negocio, cuánto me está dejando el negocio o si tengo inversión, cuánto me entra de esa inversión. Pero también tengo que calcular los gastos, por ejemplo, cuánto gasto de casa, cuánto pago de luz, cuánto gasto de comida, por ejemplo. Y si yo quisiera comprar un vehículo, entonces ya yo sé que debo de reducir en ciertas cosas, por ejemplo, o gastar menos en salida, o si puedo economizar la parte de la comida,
para ahorrar, controlar mis gastos y poder comprarme ese carro. Ya en la parte empresarial no es diferente. Por ejemplo, la empresa también planifica sus ingresos, cuánto le entran de las ventas, cuánto le entra de una inversión, pero también planifica sus gastos. Por ejemplo, cuánto gasta en producción, cuánto paga en salario, cuánto invierte en marketing o en el mantenimiento de las instalaciones, por ejemplo. Y en este caso, si la empresa quiere abrir otra sucursal o extenderse o expandirse a otro país, debe destinar parte de su presupuesto y también debe hacer ahorros, por ejemplo, reducir costos en alguna otra área, por ejemplo, reducir costos en las inversiones que se hacen para poder o abrir otra sucursal o poderse expandir a otro país. Por eso lo quise comparar para que nosotros lo podamos entender de mejor manera y que realmente no es tan diferente. Al igual que como nosotros nos planificamos, una empresa también debe de planificarse tanto en los costos y en los ingresos para poder cumplir su objetivo. Puedes continuar. Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante dentro de la planificación financiera de las empresas, que son los tipos de presupuestos. A veces pensamos que un presupuesto solo sirve para controlar gastos, pero en realidad es mucho más que eso. Los presupuestos permiten anticiparse al futuro, organizar recursos, y también se pueden tomar decisiones inteligentes y evitar sorpresas. Eh, en pocas palabras, esta ayuda a que la empresa se mantenga estable y pueda crecer con una visión clara. Entonces, dentro de estos tipos se encuentra el presupuesto de venta, que es el punto de partida de todos los demás. Aquí lo que se hace es proyectar cuánto espera vender la empresa, como en un periodo determinado. Por ejemplo, un mes o en un año. Este presupuesto es muy útil porque permite estimar los ingresos y definir metas de venta. Por ejemplo, como, eh, no sé, un ejemplo. Eh, por ejemplo, una panadería, si sabe que en diciembre las ventas aumentan por las fiestas navideñas, se puede calcular que, o sea, que va a vender. Digamos que 1.000 panes más que en un mes normal. Con ese dato ya se puede empezar como a prepararse y comprar más materia prima, por así decirlo. Entonces, esto es contratar más personal temporal o ajustar los horarios. Depende qué tipo de panadería sea. Entonces, este tipo de presupuesto no solo ayuda a prever ingresos, sino que también a evitar quedarse sin producto o producir de más. Es como cuando en su vida personal sabe que en diciembre se gasta más y empieza a organizarse con tiempo. Puedes pasar. El siguiente es el presupuesto de producción, y este está directamente relacionado con el de las ventas. Una vez que una empresa sabe cómo es, o sea, cuánto planea vender, debe calcular cuánto necesita producir y para esta saber ya satisfacer esa demanda. Entonces, volviendo al ejemplo de la panadería, si esperan vender más de 1.000 panes, entonces deben planificar la compra de harina, levadura, azúcar, o sea, todos los materiales que lleva esta producción. Entonces, además de calcular las horas extras del personal o el uso de los hornos, por ejemplo. Este presupuesto permite que la producción sea eficiente, sin desperdicios, perdón, ni faltantes. También esta ayuda a que el trabajo se equilibre y los costos, ya que si se producen demasiado, se pierde dinero, obviamente. Entonces, si se produce poco, se pierden clientes. Entonces, en pocas palabras, es que este asegura que la empresa pueda cumplir con lo que promete vender. Dale. Entonces aquí tenemos el tercero, que es el presupuesto financiero, y este se enfoca en la parte del dinero. Aquí se organizan los ingresos, los gastos, las inversiones,
y yo diría que hasta posibles préstamos que la empresa necesitara para cumplir los objetivos. Por ejemplo, no sé, una tienda de ropa que quiera abrir una nueva sucursal, antes de lanzarse debe como analizar si tiene suficiente dinero para hacer o si necesita algún préstamo. Entonces, en este presupuesto se incluye cosas como el crédito bancario, el alquiler nuevo del local, eh, ¿qué más? La publicidad, los sueldos del nuevo personal, etcétera. Entonces, el presupuesto financiero también ayuda a prevenir crisis de liquidez, porque muchas veces las empresas no cierran por falta de ventas, sino por una mala gestión de dinero. La gran mayoría de veces es por eso. Entonces, este presupuesto es clave para mantener el equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Puedes pasar. Y por último, tenemos el presupuesto maestro, que es como el gran resumen de todos los anteriores. Aquí se integran las proyecciones de venta, la producción de las finanzas, y esto sirve para tener una visión completa de la empresa, obviamente. Este presupuesto se utiliza mucho para tomar decisiones estratégicas porque permite ver si el negocio está siendo rentable o no. Eh, por ejemplo, un negocio que tenga delivery. Puede juntar toda la información, cuánto planea vender, cuánto necesita producir cada pedido, cuántos repartidores necesita y cuánto dinero tendrá disponible. Puede ser, en ese ejemplo puede caber un colmado, creo, porque tiene delivery. Entonces, con esos datos se puede saber si se puede abrir, por ejemplo, otro colmado en otra zona, si sería rentable o si mejor espera unos meses o qué sé yo. Entonces, en otras palabras, el presupuesto maestro es como el mapa general que guía todo el rumbo de la empresa. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias, Karen. Yo ahora procederé a hablarles sobre el proceso de elaboración del presupuesto. ¿En qué consiste este? Pues básicamente se trata de planificar de una manera ordenada los recursos financieros que tiene la empresa, lo que se espera ingresar, la proyección de los recursos que hay que gastar, y eso nos permite a nosotros anticipar y medir la rentabilidad que debemos tomar como empresa y de lo que debemos invertir o ajustar costos. Un presupuesto bien elaborado ayuda a controlar costos y nos ayuda a prever necesidades de financiamiento y evaluar la viabilidad que puede tener el objetivo que tenemos como organización o empresa. Tengo un ejemplo aquí que voy a explicarles en qué consiste. Bueno, pues lo que tenemos aquí es un ejemplo de una cafetería que estima ingresos de 80 clientes y vamos a decir que por esos 80 clientes se hacen 200 pesos por cada uno. El número promedio de días que trabaja la empresa al mes son 26. Entonces, lo que tratamos de hacer es multiplicar los clientes por los 200 pesos que se ganan y por los 26 días, lo que nos daría 416,000 pesos. ¿Qué interpretamos por esto? Bueno, pues interpretamos que casi cada cliente gasta 200 pesos y hay 80 clientes durante 26 días, pues la cafetería ingresará ese monto estimado. Entonces, ¿qué significan los costos variables? Bueno, pues son los costos que dependen directamente de la cantidad de clientes que tengamos en la cafetería. Por ejemplo, qué cantidad de leche tengo que comprar, qué cantidad de café, el azúcar, el pan, etc., otros insumos. Entonces, como ejemplo, puse que los costos variables son 124,800. Y la forma que tenemos para estimar estos, pues sería el costo variable por el número de clientes. Es decir, 80 clientes por el número de variables que tengamos. Si tenemos 4 por 4 y así. Y también están los costos fijos. ¿Qué quieren decir los costos fijos? Pues son gastos que obviamente no cambian, de ahí su nombre. Y estos son, por ejemplo, el alquiler, el servicio, los salarios a los clientes, eh, el, los equipos, todo eso. En este ejemplo, pues puse 195,000. Y la utilidad neta que se debe estimar, pues se calcula siendo ingresos menos los costos variables más costos fijos.
que eso nos daría la utilidad neta en total de la cafetería. Entonces, 416.000 menos 124.800 más 195.000, pues daría 416.000 menos 319.800, el cual nos daría eh, esa cantidad que ustedes ven, 72.150. ¿Y qué quiere decir esto? Que como aparece la cuenta, pues la utilidad sería esta y que nos ayudaría a tener una idea del presupuesto que está manejando la cafetería. Eso sería mi parte. Gracias. Bien, yo les voy a hablar, me corresponde hablar sobre la ventaja y los beneficios del presupuesto empresarial. Para comenzar, debemos de entender que un presupuesto no es simplemente una lista de ingresos y gastos, sino una herramienta estratégica que ayuda a la empresa a planificar el futuro, controlar los recursos y anticiparse a posibles problemas en un futuro. Bueno, de hecho, elaborar un presupuesto en una empresa se hace mucho a lo que hacemos en la vida personal o familiar, como dijeron mis compañeros, cuando organizamos cuánto dinero recibimos y en qué lo vamos a gastar. Si en la casa, un ejemplo, no planificamos, eh, es probable que lleguemos a fin de mes sin dinero para poder pagar la renta o lo que sea. Lo mismo pasa en una empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios concretos que al tú contar con un presupuesto empresarial? Yo se lo voy a explicar de manera detallada y con ejemplos prácticos. El primero es el control de recursos financieros. El primer beneficio es que el presupuesto permite eh, un control efectivo de los recursos. Esto significa que la empresa sabe cuánto dinero entra y cuánto sale y en qué se está utilizando. Un buen presupuesto evita gastos necesarios y ayuda a asignar dinero a áreas que realmente lo necesitan, como la producción, el marketing o la capacitación personal. Un ejemplo de esto es que una empresa tiene 100.000 pesos disponibles para invertir. Gracias a ese presupuesto, eh, deciden cuánto se asigna a la publicidad, cuánto se compra en el inventario y ahorro cuánto es el ahorro para las emergencias. Sin ese presupuesto, ese dinero se podía malgastar sin priorizar lo más importante. De segundo, tenemos la prevención de riesgos y preparación de imprevistos. El segundo beneficio es que la prevención de riesgos, el presupuesto funciona como una especie de alerta temprana. Al proyectar ingresos y gastos futuros, la empresa puede anticipar si en algún mes tendrá menos ventas o tendrá más ventas, si los costos de producción aumentarán o si habrá gastos extraordinarios. Un ejemplo de esto es que pensemos que un restaurante que sabe que gracias a un presupuesto que en enero la venta bajan porque hay muchas personas gastaron en diciembre. Para evitar problemas, el restaurante ahorra en noviembre y diciembre para cubrir esos gastos en, en el futuro. O incluso aprovecha ese mes para lanzar promociones que atraigan a los clientes. El tercero, tenemos la mejora de toma de decisiones, que es un presupuesto bien elaborado se convierte en una herramienta para tomar buenas decisiones. Cuando los administradores no tienen información sobre los riesgos o los costos y las proyecciones, pueden decidir con seguridad si le conviene abrir una nueva sucursal o contratar más personal e invertir en la publicidad. Un ejemplo es que imaginemos que una empresa de calzado quiera abrir un nuevo local en una ciudad. Si esta no cuenta con un presupuesto que muestre que sus ganancias actuales pueden sostener esa inversión que ellos van a hacer, entonces el riesgo es menor. Pero en cambio, eh, si no hay datos, no financiero claro, no, esa decisión podría ser un fracaso. Puede pasar. Después tenemos la estabilidad y confianza empresarial. Con una empresa con un presupuesto bien planificado puede cumplir puntualmente con las obligaciones que tienen, como son pagar sueldos, cubrir las deudas, invertir en las mejoras y mantener un flujo estable en la caja. Y esa estabilidad genera confianza dentro como fuera de la empresa. Con un ejemplo, una empresa que paga a tiempo a sus proveedores, gracias a la buena planificación que tienen, se ganan su confianza y muchas veces obtienen beneficios adicionales como descuentos o plazos adicionales o plazos a crédito
Esto lo hace más competitiva frente a otras porque no cumplen con los compromisos financieros. Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico que se lo voy a detallar ahora, que para ilustrar todo el interior, veamos este caso en concreto. Un pequeño negocio de ropa masculina decidió elaborar un presupuesto anual, ¿verdad? Al analizar las proyecciones, descubrió que en los meses de verano sus ventas se caían considerablemente, y gracias a esta información el negocio creó un fondo de reserva para los meses mayores, con los meses que ellos tienen que tienen mayores ingresos, y destinó esa parte de dinero a campañas de publicidad para atraer a los clientes en la temporada baja. Bueno, el resultado fue que la empresa logró mantener la estabilidad incluso cuando las ventas iban bajando, y además pudo crecer durante las temporadas fuertes. Este ejemplo nos muestra que el presupuesto no solo ayuda a sobrevivir, sino que ayuda a crecer de manera sostenible. Bueno, en conclusión, podemos afirmar que el presupuesto empresarial trae consigo numerosos beneficios, como la controla de recursos, permite prever los riesgos y anticiparse a los problemas, facilita la toma de decisiones basadas en reales y no en suposiciones, y fortalece la estabilidad de la empresa, generando confianza con proveedores, clientes y los inversionistas. Muchas gracias. Las limitaciones del presupuesto, que no son más que 5 limitaciones, donde está lo que es la dependencia de las estimaciones, que son las que se encargan de que los presupuestos se basan en las proyecciones que se pueden ver a futuro, en las que pueden fallar si se cambian los precios y las demandas de los costos. Es decir, es la que nos predice cómo se puede ver a futuro mediante una estimación nuestra empresa, si cambiamos los precios o si cambiamos las demandas de los costos. Está también los cambios en la economía, que ahí entra lo que es la inflación, la devaluación de productos, las variaciones en el mercado o la crisis globales que afectan a las cifras. Es decir, cuando hay una crisis o un bajo de dinero monetario a nivel mundial, se nos ve afectado nuestra economía como empresa, y debemos de reducir los costos o los precios de nuestros productos para que no nos genere pérdidas o desvaluación masiva. Están también los errores de cálculo, que son los que se encargan de sobreestimar ingresos o subestimar a gastos, que generan lo que son los déficits financieros. Es decir, que cuando sobreestimamos, por ejemplo, que este mes yo voy a generar 2 millones y no genero 2 millones, yo estoy sobreestimando lo que son los ingresos de mi producto, a la misma vez que es cuando subestimamos los gastos. Está también lo que es la rigidez, que no es más que un presupuesto en el que se encarga poco flexible y dificulta adaptarse a imprevistos. Está también los factores externos, que no son más que la competencia de regulaciones gubernamentales o cambios que se realizan tecnológicos dentro del establecimiento para poder liberar los imprevistos. Puede pasar. Entramos a lo que son las herramientas de control presupuestario, que no son más donde están lo que son los reportes financieros periódicos, que estos son más lo que nos permiten poder medir los ingresos y los gastos de nuestros productos y las utilidades del periodo que se van dando mediante las ventas. Están también los indicadores claves de los KPI, que son los que nos muestran el desempeño y el desenvolvimiento financiero a través de métricas y estadísticas de cómo es la rentabilidad y liquidez de nuestro producto, al igual que los márgenes y las ganancias que nos genera. Están también las auditorías internas y externas, que estas no son más que las que se encargan de revisar la variedad de lo que es la información cuando se detectan los fraudes y los imprevistos dentro de nuestro establecimiento, para así poder asegurarse de tener una transparencia en el uso de los recursos que se presentan. Está también lo que es el software de gestión financiera, que no son más que distintas herramientas como Oracle, Kickbox, entre otros, que nos facilitan tener lo que es un buen registro y control de análisis en tiempo real de nuestras operaciones dentro de la empresa, para así evitar fraudes futuros o errores.
Y por último está el análisis de desviaciones, que no son más que los que se encargan de estudiar lo que es el presupuesto y resultado que genera nuestro establecimiento. También así identificando las causas de por qué hubo un sobrecosto o un bajo de ventas o un error o cambios externos dentro de lo que es la empresa y poder corregirlos a tiempo. Puede pasar. Aquí puedo presentar distintos ejemplos como la planificación presupuestaria. Está Kodak, que esta no utilizó y no ajustó lo que fue su presupuesto a la transición digital. O sea, invirtió en un mercado de decadencia y esta quiebra en el 2012. Como sabemos, al implementar lo que es una buena cámara en los teléfonos, eso de cámaras digitales o fotos impresas pasó a un segundo plano, ya que la mayoría de personas ya no estaba utilizando ese método, por lo cual Kodak se quedó atrás y no hizo su transición a lo que es el mundo digital y por eso se vio en decadencia. Está Blockbuster, que no destinó recursos a la innovación y subestimó a Netflix, y esto lo llevó a un cierre masivo. Es decir, se quedó en lo que fueron películas normales, como en el cine, y no hizo su transición. Es decir, subestimó a Netflix como que eso no iba a funcionar porque era digital totalmente, y eso lo llevó a la quiebra. Y por último está Lehman Brothers, que estos errores de la gestión de riesgos financieros y presupuestos inflados en hipotecas y colapso bancario. Esto lo llevó a su quiebra debido a que los riesgos que presentó no lo tomó en cuenta a tiempo y esto lo llevó al colapso bancario. Por último, en conclusión, sabemos decir que el control presupuestario es el que se encarga de poder garantizar lo que es la rentabilidad y estabilidad financiera de nuestro establecimiento. Poder así también cumplir con los objetivos empresariales que nos propongamos como empresa y también presentar limitaciones inherentes y los usos de herramientas de control adecuados para poder así tener una prevención de riesgos, de errores y poder detectarlos a tiempo para no tener pérdidas ni fallos. Muchas gracias. Sí, definitivamente, Ale. Como podemos ver, hemos visto el día de hoy, el presupuesto empresarial es muy importante. Como mencionó Scarlett anteriormente, si tú no tienes un buen manejo del presupuesto de tu empresa, puedes irte a la quiebra, o si no sabes adaptarte a él. El ejemplo de Blockbuster, por ejemplo, que hacían películas de renta y en vez de adaptarse al formato digital como lo hizo Netflix, subestimó las películas digitales y por ende se fue a la quiebra. Entonces, es un tema muy importante y muy interesante, la verdad, de explorar. Esperemos que les haya gustado el tema de hoy y nos vemos en las próximas. Nosotros fuimos los Bear Makers.